de Martín de los Santos. Lo estamos leyendo ahora en la página de Mega Noticias. Caso Martín de los Santos. Fiscalía informó que imputado por agresión de conserje de 70 años se encuentra en Sao Paulo. La información anterior que había circulado en medios de comunicación era que se encontraba en Florianópolis, que lo habían visto en una playa al sur de Brasil, en el sector de Florianópolis, estado de Santa Caterina, pero ahora la información que aparece ahora por parte de Fiscalía es que se encontraría en Sao Paulo. Y estamos en contacto, por eso te pido, Mauricio, que te quedes con nosotros, si nos puedes ayudar acá, con Carol Castro, periodista de Florianópolis, que nos va a entregar más detalles referente a dónde se encuentra y qué es lo que han sabido de Martín de los Santos. Carol, ¿cómo estás? Bom dia. Hola, buenos días. Estamos bien acá, recién enterando y teniendo noticias del caso de Martín de los Santos. Ayer por la mañana fue la primera vez que salió en las noticias locales. Se supo que estuvo en un hotel acá en Florianópolis, en la playa Mole, y salió por vuelta a las 10 de la mañana y después no se supo más de su paradero. Hasta el momento, quien estaba a cargo de las investigaciones por acá era la Policía Civil, que es como la PDI de Chile, y como el caso estuvo expuesto en los medios, en reunión con secretario de Seguridad y Policía Federal, quien se puso a cargo ahora de la investigación del paradero de Martín de los Santos es la Policía Federal. Esa decisión la tomaron ayer en la tarde, entonces por eso que después que la Policía Federal empezó a ocuparse de ese tema, no tenemos muchas noticias de su paradero, de dónde está, dónde estuvo, porque las informaciones llegan y salen solamente de Brasilia ahora. Carol, estoy revisando Praia Mole. Esto está al sur de Florianópolis, ¿o no? Está como en la parte del este de Florianópolis. Ya. Queda al lado de la Lagoa de Concepción, que se llama, sí, que es un que es el lago que está dentro de Florianópolis. Exacto. Claro. Es un reducto de surfistas. Sí. Es una localidad que hay hotel y playa, no es una zona de comercio. Claro. Y él habría estado ahí, habría sido ubicado y la policía no lo tomó detenido, ¿no? Es que no podía tomarlo detenido. Claro, porque estaba con una alerta azul. La alerta era azul. Claro. Entonces igual sabían que estuvo ahí, la policía llegó a ir a ese hotel, supo que estuvo, pero se había ido en la mañana. Ya. Entonces sabía que él andaba por esa región. Ya, y que de ahí se trasladó hasta Sao Paulo. Eso, de ahí se trasladó hasta Sao Paulo. Pero lo que no se sabe es cómo, si fue en avión, que no se cree que haya ido en avión, en bus, si todavía, no sé, si la alerta era azul, a lo mejor pudo embarcar, pero si es rojo no podía más, o si está en auto, se arrendó un auto, porque igual de Florianópolis a Sao Paulo son 12 horas. Sí, es harto. Ahora en la tarde con un colega periodista vamos al hotel, vamos a conversar con algunas personas que están por allá para ver si lo vieron o no, y vamos a seguir. Ya también hicimos contacto con las personas, con los colegas periodistas de Sao Paulo para que estén atentos, caso sepan algo de la llegada o paradero, y que se nos pueden mantener aparte de todo lo que está pasando en el caso de Martín de los Santos. Mira, Carol, la Fiscalía acá en Chile confirma efectivamente que el informe de Interpol les dice que se encuentra en Sao Paulo. Y acá en Chile la Fiscalía le va a imputar cargos, es decir, formalmente le va a comunicar por qué lo están investigando. Va a ser en ausencia porque él no está el próximo 4 de julio, lo informa recién Fiscalía. Pero cuéntanos un poco, en Florianópolis hay muchos chilenos. ¿Se supo de esta noticia? ¿Cómo la tomaron? ¿Cómo se conoció? Hay muchos chilenos acá en Florianópolis, principalmente en el norte de la isla. El playa de Canasvieras es bien conocida por recibir los extranjeros. Sí, por recibir los extranjeros. Hay muchos argentinos, hay muchos chilenos por allá. En Yureré. Y no se supo mucho. Yureré también. Sí. Y no se supo mucho del caso por acá. De hecho, en los medios locales, la primera información salió el viernes en la mañana por vuelta a las 7 de la mañana. Antes no se sabía nada.
Entonces ahí empezaron a conocer de lo que estaba pasando y cómo estaba pasando. Oye, Carol, y lo otro, para trasladarse en bus desde un estado a otro en Brasil, ¿tú tienes que llenar algún formulario, algo, o tú puedes comprar tu pasaje de bus y no tienes que entregar ninguna información? Tienes que entregar un documento, tienes que poner todos tus datos para poder comprar el pasaje, sea presencial ahí en el terminal o entonces si lo compras vía web, pero tienes que tener todos tus datos y cuando llegas al bus tú tienes que presentar ese documento también porque los choferes tienen que pasar esa relación de las personas que están viajando para que puedan seguir el trayecto. O sea, no es muy distinto del aeropuerto de que tú sabes... todo pasajero que se suba a algún medio de transporte, entonces lo tienes identificado desde dónde sale hasta dónde llega. Sí, exactamente. Por eso nosotros estamos, no sé, puede haber arrendado un auto, porque ¿cómo se habrá ido a San Pablo? Son 12 horas por camino, por tierra. En avión, ¿cómo habrá salido de acá? En avión es súper rápido, 1 hora y media, pero igual si estuvo en el hotel en la Playa Moli hasta el jueves, tranquilo el viernes ya estaría en San Paulo. Claro. Carol, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir en contacto contigo. Vamos a seguir contigo en contacto porque estoy acá justo con un abogado que nos va a entregar algunos datos también de qué pasó acá, Mauricio. O sea, tú ves un tipo que le hacen esta audiencia, nadie sabía dónde estaba, no se le puso ninguna medida cautelar, ya sea de arraigo nacional o algo. ¿Cuál fue el error acá? A ver, mira, hay que tener el contexto general que todas las medidas cautelares, todas, tienen que ser solicitadas por el Ministerio Público. Claro. Este es un caso que fue de bastante connotación nacional, o sea, lo vimos todo y creo que fue bastante insultante para la gente ver lo que pasó, que está dentro de la normalidad. O sea, no es común que una persona vaya, ¿cierto?, a una audiencia y que se presente telemáticamente. Normalmente lo que los tribunales piden es la presencialidad. ¿Bajo qué contexto? La posibilidad de decretar alguna medida cautelar, como en este caso creo que todos sabíamos que el Ministerio Público iba a pedir la prisión preventiva. Claro. Pero también hay que tener en consideración que si el Ministerio Público no acciona, no anticipa y no pide el arraigo nacional, ninguna autoridad puede, bajo ningún contexto... ¿Ese es para ti el primer error que no se haya pedido? Por supuesto. Porque a él ocurre esta situación, ocurre el hecho y no se le detiene en flagrancia. Así es. Entonces, por eso hay que esperar para formalizarlo. Por supuesto. Efectivamente. La audiencia de formalización es donde se le va a comunicar los cargos. Y donde se van a pedir las medidas cautelares. Entonces, estos son los errores de diseño de sistema, donde la persona sabe, porque la evidencia era bastante clara, estaban los videos, estaba la información, quizás pudiera existir un contexto general en el cual el caso estaba más o menos claro para llevarlo a una formalización. Ya. Pero si no se lleva a la formalización, entre la etapa que sucede el hecho, hasta que llega la formalización y no está decretada ninguna medida cautelar, aunque la persona del aeropuerto lo vea, lo reconozca, no tiene ninguna facultad legal para impedir que la persona salga. ¿Fiscalía entonces no podía pedir una medida cautelar para esta persona si todavía no lo había formalizado? La verdad es que yo creo que después de los hechos podíamos anticiparnos a que esto... Lo primero que se deberían haber negado, desconozco si se hizo o no, a que la persona se presentara de forma telemática. Eso era lo primero. O sea, la verdad es que en este caso, si usted me pregunta, porque aludiendo a la gravedad y la prognosis de la pena de este hecho, uno podría decir, anticipar, vamos a establecer y vamos a solicitar que esta persona es un peligro para la sociedad, por consiguiente le vamos a pedir la prisión preventiva. Claro. Tenerlo telemáticamente era un gran problema, porque recordemos que el hecho de que él se vaya o que él se fuye no es un delito. Es más, él tiene, ¿cierto?, ninguna infracción penal por haber salido del país y estar en la condición en que está. Entonces aquí sí, efectivamente, los organismos persecutores creo que accionaron un poco tarde. Creo que quizás hay que ver qué pasó en el momento, por qué no se formalizó anteriormente, no se solicitó que se presentara personalmente. O sea, para ti, Mauricio, el hecho, una vez ocurrido el hecho, por la gravedad de la situación, Fiscalía debería haber determinado orden de detención al otro día. Claro, podrían haber efectuado alguna solicitud al juez de garantía, haber adelantado los antecedentes. Creo que era previsible. Yo creo, bueno, hay que también ver el contexto, pero creo que era previsible. Entonces, quizás ya tan tarde, creo que por los antecedentes la persona estaba en la audiencia, ya estaba en el extranjero. Claro. Entonces,
En el contexto general, sí creo que se podían haber efectuado más cosas de las que solamente habrá cautelar algo. Claro. Que la persona estuviera en la condición de poder, ¿cierto?, ser susceptible de cumplir alguna medida, ¿cierto?, cautelar que se hubiera pedido con él. Mauricio, dame un segundo que voy de nuevo con Carol para preguntarle un poco cómo tomó la ciudad cuando se enteran de esto, básicamente, de la persona, lo que se le estaba investigando. Mal, pues, súper mal, porque es un crimen terrible con un señor de edad, o sea, sin ningún motivo, no tenía un motivo, o sea, no le dan un cigarro y, o sea, golpea a un caballero. Entonces nadie quiere personas de este tipo acá en Florianópolis, y por eso si estuviera acá yo estoy segura que la policía sí lo iba a encontrar y lo iba a deportar a Chile de nuevo, porque no queremos esos tipos de casos acá. Entonces impacta a las personas, que una persona, no sé, con tamaña maldad y agresividad causa un problema de ese a un caballero que estaba en su momento de trabajo. Oye, Carol, y lo otro... ¿se sabe algo si él estaba acompañado, si él estaba solo, si alguien lo estaba ayudando? ¿Han sabido ustedes algo al respecto? No, todavía no sabemos cómo estuvo acá, ni cómo llegó al hotel, si estaba solo o no, pero hoy en la tarde vamos a ir con un compañero y vamos a ver qué se puede descubrir, cómo estuvo por acá, cuáles eran sus hábitos, qué hacía, si salía a la playa o no, dónde almorzaba, no sé, para ver si algo podemos descubrir de él. Claro, porque eso es otro que ha llamado mucho la atención, si es que él está solo, si es que alguien lo acompaña, si es que alguien lo está ayudando, si es que tiene alguna red que lo protege. Cuando hablo de red no me refiero a gran cantidad de personas, me refiero puede ser alguien, una sola persona que lo apoye, que lo ayude. ¿Y cuánto alcanzó a estar en Florianópolis? ¿Sabes tú, Carol? Él llegó el 19 de junio y salió del hotel el 25 de junio. O sea, ese fue su periodo de... Casi una semana. Casi una semana por acá. Casi una semana. Carol, sigo contigo. Dame un segundo. Mauricio, para mí el error de lo que yo alcanzo a ver es que Fiscalía, lo que te decía recién, debió haber formalizado de inmediato una vez cometido el hecho. Porque, claro, lo que nos decían hace poco, lo que escuchaba de Fiscalía es que decía que no tenía todavía los informes médicos. Pero tú ya con un preinforme, que te lo puede hacer cualquier médico en un centro de salud, que puede ser desde la evaluación cuando ingresó el paciente, ya podrías haber formalizado. Mira, los antecedentes, efectivamente, la persona no se encontraba en flagrancia. Eso es lo primero que Por consiguiente, de ahí pasábamos que ya esto no dependía de la policía, dependía del Ministerio Público. El Ministerio Público, sí en casos, y lo ha hecho, es común que solamente hagan una indagación previa para reunir los antecedentes, piden la orden de detención, lleve la persona, ¿cierto?, al Tribunal de Garantía y se realice la formalización en el más breve plazo. Ahora, y por último puede ampliar, sí, y ahí tiene más antecedentes. Quizás a lo mejor ni siquiera, mira, no hubiera sido necesario que siquiera ampliar, sino que solamente con haber cautelado el hecho de que la persona no hubiera salido del país, ya tenemos una condicionante que podía haber generado que esto hubiera sido quizás a lo mejor mucho más eficiente. ¿Por qué se demoraron tanto? La verdad es que un informe de lesiones yo creo que va a establecer específicamente si las lesiones eran de carácter grave, gravísimo, quizás a lo mejor un antecedente posterior que establezca que la persona va a quedar con alguna secuela necesaria para la formalización. La verdad es que yo creo que no era necesario. O sea, ya tenías por lo menos, sí, podías tener lesiones graves. Es que ya que teniendo lesiones graves creo que estábamos en condiciones de poder, más aún que nosotros fuimos todos, no es un prejuzgamiento, pero fuimos todos testigos de la forma de conducta de la persona. Entonces, cuando hablamos de un peligro para la sociedad, creo que aquí estamos, digamos, esta es un ejemplo para clase de derecho penal. Es un caso que yo soy profesor de derecho, entonces te digo, este es un caso para ponerlo en aula y decir, miren, ¿quieren saber cuál es el contexto general de una persona que es un peligro para la sociedad? Vean este caso. Peligro para la sociedad y peligro para el éxito de la investigación. Por supuesto, en ambos casos. Entonces ahora quedó demostrado y yo creo que el mea culpa aquí en este contexto fue efectivamente no prever de verdad, prever que esto podría pasar. Si nadie en este país, ninguna persona en el contexto que está, con el escrutinio público, con la situación en la que estaba y la conducta que tenía, podríamos señalar que era posible que se arrancara, teniendo los medios para hacerlo, yo creo que sí. O sea, era previsible. ¿Qué es lo que sucedió? La verdad es que
creo que aquí hubieron errores humanos que en algún momento alguien tiene que hacer mea culpa. Sí, también no podemos dejarlo. Por lo que veo, todavía tiene solamente una alerta azul. Claro. Es decir, todavía no tenemos la orden de captura internacional porque falta la formalización. La orden de captura internacional, la alerta roja, se tiene que dar con la persona formalizada. Claro, antes de eso no se puede. Es que para los efectos prácticos necesitamos establecer qué es lo que el Ministerio Público le va a imputar, cuáles son los cargos reales que le va a imputar, cuál es la prognosis de la pena, cuál es la calificación del delito, ¿cierto? Y todas las medidas cautelares que están. Entonces, en este momento tenemos por lo que escuché a la periodista, tenía solamente una alerta azul. Es decir, la gente lo está viendo pasar y lo tienen ubicado. Claro. Todavía no se puede detener. Claro. Claro. Carol, tú vas a, si estás ahí todavía, ¿tú te vas a trasladar a Sao Paulo o te vas a mantener solo en Florianópolis? No, me voy a mantener en Florianópolis, pero ya accionamos unos colegas periodistas en San Paulo para que sigan viendo alguna movilización para allá. Claro, ahí la situación es distinta. Sao Paulo, estamos hablando de una de las capitales de Sudamérica, ni siquiera de Brasil. O sea, me dicen acá al oído, creo que Sao Paulo tiene la población de Chile, ¿no? Sí. Aproximadamente 18 millones de personas. Exacto. Claro. Es una ciudad muy grande. ¿Cuántos terminales de buses tiene Sao Paulo? Si es que tú sabes. Tiene, es que hay hartas ciudades menores que están está Santos cercanas. Por ahí cerca, entonces, ¿no? él puede llegar por varias partes, pero San Paulo tiene unos 2, 3 terminales de buses. Ya. Pero el principal queda en el Tieté. Ya, pero claro, estamos hablando de una ciudad muy grande, es distinto. Florianópolis, la ciudad no es muy grande, pero todo lo que comprende a Florianópolis de la isla, claro, es muy grande, tiene las distintas playas, lo que decías tú, el sector norte donde está Canasvieira, donde está Llureré, después tienes al centro donde está la ciudad de Florianópolis y tienes esta última zona al sur, que es donde estaba al parecer Martínez de los Santos, que es la zona donde tú decías, donde está esta parte más surfista, donde la isla es más cortita y se junta con el lago. Entonces, era un lugar más pequeño. Ahora, claro, la policía lo irá a seguir, lo irá a custodiar. En ese sentido, es importante que ingrese la Policía Federal, nos decías tú, Carol. Sí, o sea, de hecho, de siempre tendría que ser la Policía Federal porque él es un prófugo internacional. Entonces, la Policía Federal sí tenía que estar siempre a cargo de esa investigación. Inicialmente, quien se hizo responsable fue la Policía Civil de Santa Catarina, o sea, investigando dentro del Estado, que es chiquitito. Ahí, a partir del momento que es un prófugo internacional, entra la Policía Federal y ahora en San Paulo, más necesaria todavía. Claro, ese es algo bien importante y, Carol, sigo contigo y le pregunto ahora a Mauro. La alerta azul es básicamente lo que nos decía recién, es que lo tienen que mirar, ¿no? Mira, la verdad es que la conducta igual es bastante extraña, porque, bueno, también este caso es bastante especial. O sea, yo creo que nadie que quiera como esconderse de las autoridades va a estar paseando por un lugar tan concurrido, más aún de chilenos como es Florianópolis, en Brasil. La verdad es que también el contexto de que se movilice en Brasil va a ser bastante complejo el hecho de volver a encontrarlo. Así que gran tarea van a tener allá en el contexto para poder saber dónde está. Mauro, el 23 de junio a él se le formaliza. 23 de junio. 23 de junio se le formaliza y se decreta la prisión preventiva en ausencia. Así es. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora el 4 de julio? ¿Se va a reformalizar? Lo que pasa es que, por lo que yo tengo entendido, si está formalizado y ya se le establecieron, ¿cierto?, cuáles fueron los... Recuerda que la formalización tiene una finalidad, comunicarle al, ¿cierto?, imputado cuál es el motivo por el cual el Ministerio Público lo está investigando. Ese es el contexto general. Ahora, me imagino que después de reunir varios antecedentes más, existirá alguna circunstancia que vaya a morigerar la calificación jurídica, es decir, lo más posible es que suba la calificación jurídica, quizás la pena que se va a requerir sea superior, se va a reformalizar, se van a poner los antecedentes en el juez de garantía, ¿cierto?, para que tome las medidas respectivas de poder detenerlo en primera instancia y posteriormente pedir que sea extraditado a Chile. Claro. Que son dos pasos que son totalmente diferentes. Sí. Mauricio, te voy a pedir que te quedes con nosotros. Carol, te agradecemos. Muchas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo también durante el día para tener mayores informaciones y noticias de qué es lo que se sabe de Martín de los Santos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.